¿Puede la inteligencia artificial reemplazar al terapeuta emocional o a un psicólogo? Soy Mercy y desde Vimes Live hoy te respondemos esa pregunta. Lo cierto es que con tantas aplicaciones, chats automatizados y plataformas que usan la inteligencia artificial para dar consejos emocionales, es normal que esta duda aparezca. Y aunque la tecnología avanza muy rápido, hoy queremos mostrarte desde una mirada objetiva, porque la IA puede ser una aliada, pero nunca un reemplazo del proceso terapéutico profesional. Si te interesa el crecimiento personal, el equilibrio emocional y también entender cómo usar la tecnología de manera consciente, este video es para ti. Hablemos de la inteligencia artificial como herramienta emocional. La inteligencia artificial ha traído cosas maravillosas, eso no podemos negar. Aplicaciones que nos ayudan a meditar, recursos para hacer pausas y respirar, diarios emocionales automatizados, incluso chats que nos preguntan cómo estamos en el día a día. Y claro, todo esto tiene un valor real. Nos ayuda a tomar conciencia, organizar pensamientos, cultivar hábitos de autocuidado. Es un avance importante, sobre todo para quienes no tienen acceso inmediato a un terapeuta. Pero ojo, no confundamos herramienta con terapia, ni herramienta de IA con terapeuta. La IA puede acompañarte en el día a día, pero no puede profundizar en lo que hay detrás de tus emociones. No puede leer tu tono, tu historia, tu lenguaje corporal, ni conectar con tu dolor desde la empatía humana. Y ahora entendamos por qué la psicoterapia uno a uno es insustituible. Aquí está la gran diferencia. La psicoterapia no solamente se trata de hablar, no estamos diciendo que hablar y hablar y hablar es lo que te va a ayudar en este aspecto. Se trata de varios pasos, de varias cosas que requerimos como consultantes. Por ejemplo, ser escuchado sin juicio, esto es claro. Ser guiado por un profesional con formación clínica y experiencia humana. Sanar heridas profundas, muchas veces inconscientes. El psicoterapeuta te ayuda a sacar lo que tienes oculto en el inconsciente. Otra cosa es recibir acompañamiento real en momentos de crisis, descubrir patrones, bloqueos que tú solo puedes ver. Una IA puede darte una respuesta genérica, un psicólogo profesional te hace una pregunta poderosa en el momento justo y es una pregunta que podría cambiar tu vida. Además, la terapia te ofrece algo que ninguna máquina puede darte, una conexión humana auténtica. Y eso, cuando hablamos de emociones, sabemos que es fundamental. Hay que mencionar también que existen riesgos de dejar todo lo que nosotros queremos procesar en manos de la inteligencia artificial. Estamos en un momento delicado. Muchas personas están empezando a usar solo herramientas digitales para lidiar con su ansiedad, su tristeza o confusión emocional y dejan de buscar ayuda profesional. Esto puede llevar a minimizar síntomas profundos. Y ojo, estos síntomas profundos son los que en un momento dado hay que tratar con delicadeza para poder llevar a cabo el proceso. También podría haber autoengaño, podría haber un retraso en el inicio de un tratamiento que es necesario. Aunque tú crees que lo estás llevando a cabo bien porque estás dirigiéndote a la inteligencia artificial, es muy importante que busques el profesional porque podrías estar retrasando un proceso que requiere atención inmediata. O incluso podrías estar exponiéndote a mensajes mal interpretados por la IA. Y recordemos en este punto algo. La IA no tiene ética clínica, ni sensibilidad, ni entrenamiento emocional. Solo sigue patrones. De allí la importancia que busques esa guía profesional humana. Usar la IA sin guía puede ser como navegar una tormenta, pero teniendo un mapa incompleto. Sabemos cuál sería el resultado, ¿verdad? Entonces podemos utilizar la inteligencia artificial de manera
responsable. Por supuesto, no se trata de demonizar la tecnología, no, eso no es lo que estamos tratando acá. Al contrario, hay formas saludables de integrarla a nuestra vida. Usa aplicaciones para complementar tu proceso, inclusive tu proceso terapéutico. Lleva un diario emocional digital si es tu deseo. Muchas personas prefieren utilizar los diarios de papel, como se han utilizado siempre, pero están disponibles diarios emocionales digitales que son muy útiles y los podrías utilizar entre sesiones. Después de hablar con tu terapeuta, con tu psicólogo, tomas tus notas en esos diarios digitales. Haz meditaciones que sean profundas, que te ayuden, y ejercicios de respiración que pueden ser guiados inclusive por la IA. Utilízala también para aprender, pero no la utilices para sustituir la cita con tu terapeuta o psicólogo. Y sobre todo, escucha tu cuerpo y tus emociones, porque si algo no se resuelve, entonces lo que se requiere es ese acompañamiento profesional. Recuerda, la IA puede ser tu farol en el camino, pero tú necesitas a alguien que camine contigo cuando el terreno se vuelve difícil. Así que si estás pasando por un momento emocional importante, si estás conociéndote más o si sientes que ya no quieres cargar solo, que llevas eso por dentro y se te ha hecho un peso grande, es momento de que dejes esto en manos de un profesional. No lo hagas a través de la inteligencia, no lo dejes en manos, por decirlo de alguna manera, de una aplicación. Da el paso de hablar, de sentirte atendido por un humano. En Beamer Life creemos en el poder de la psicoterapia, en la conexión humana y también en la tecnología usada con conciencia. Utilízalo como lo que es, una herramienta en tus manos muy valiosa. Te invito a visitar nuestra web, donde encontrarás recursos, guías y la posibilidad de agendar tu proceso terapéutico con un equipo humano que te va a acompañar de verdad. Además, sigue nuestra cuenta en este canal de YouTube. Nos vemos en el próximo contenido. Y si este programa te gustó, dale un like, comparte y suscríbete, porque cada semana tenemos reflexiones y programas especiales para ti. Con estas herramientas podrás continuar en tu proceso, cuidándote a ti y a los tuyos.